leído rápidamente la resolución, el auto, y de acuerdo a las exigencias y requisitos que exige el 261 del Código Procesal Penal, lo motivado por el juez en su resolución me parece razonable. Es decir, logra evidenciar en el nivel de exigencias que exige el 261 los recaudos razonables de que se ha cometido un hecho delictivo, en este caso lavado de activos, de que hay las personas vinculadas a este evento delictivo, y que se trate de hechos que se proyectan con una pena mayor a 4 años, evidentemente, y lo más importante, lo que ha sido puesto en duda últimamente por los comentarios, el tema del riesgo procesal, sea el riesgo de fuga o el riesgo de obstáculo procesal. Probablemente un tema débil de fundamentación pueda ser el del riesgo de fuga. Sin embargo, ese no es el único requisito para el riesgo procesal, sino la posibilidad también del riesgo de obstáculo procesal. Puede que no haya una claridad y consistencia en el riesgo de fuga, pero a mí me da solvente explicación el riesgo de obstaculización. Se habla en varios momentos de la resolución de el intento por parte de miembros de esta organización que se imputa de forzar el cambio de declaración de los testigos protegidos, de 2 testigos protegidos. Es decir, se habla de el intento de amenaza o forzar al testigo, a 2 testigos protegidos para que cambien de versión, es decir, acepten que sí hicieron aporte al partido cuando han declarado de que no lo han hecho. Eso sí es un obstáculo procesal. Y lo más importante, que es diferente el nivel de exigencia para una detención preliminar que para una detención provisional. Hay que distinguir esos supuestos, ¿no? Y solo para terminar, la detención preliminar, esta que estamos hablando, cuando habla del extremo de riesgo de fuga o riesgo de obstaculización, no lo afirma como lo afirma en la detención provisional, que es muy enfática, es decir, que se acredite el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización. Acá dice literalmente cierto riesgo de fuga o cierto riesgo de obstaculización. En otras palabras, una evidencia menos intensa de la que se exige para la detención provisional. Por eso la medida es muchísimo más provisional, es decir, con un acotamiento de, en este caso, hasta 10 días como máximo, ¿no? Luego del cual, sí, si quiere fundamentar una detención provisional, va a tener que mejorar su nivel de fundamentación, mejorar su nivel de fundamentación también, ¿no? Bueno, podremos recordar, hay detención policial pura, que es solo flagrancia o orden judicial. En el otro extremo está la detención provisional, ¿no? Como medidas dentro de un proceso o el inicio de un proceso. Y en medio está esta detención preliminar judicial, ¿no? Que no es una detención provisional, que tiene carácter más permanente, ¿no? Recordemos que son meses en los que se juega uno una detención provisional, ¿no? La diferencia estaría en una diferencia, yo diría, de corte cuantitativo, ¿no? De intensidad. Porque los requisitos que se exige en parte son los mismos. La diferencia está en la intensidad. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, para la detención provisional se exige cierta evidencia de una elevada probabilidad de que haya ocurrido un evento delictivo y una elevada probabilidad de que el imputado esté vinculado con ese evento delictivo, por decir un primer requisito. En la detención provisional no se habla de una, por supuesto, elevada probabilidad de evento delictivo y de vinculación con el evento delictivo. Se habla literalmente de razones plausibles de haberse cometido un evento delictivo y de estar vinculado con ese evento delictivo. Ya verán ustedes la diferencia, ¿no? Razones plausibles. Implica una intensidad menor. Algunos indicios más elementales, más básicos, ¿no? Segundo requisito, sí, la proyección de la posibilidad de imponer una pena mayor a 4 años. Eso no hay mayor discusión aquí, ¿no? Y el tercero, en la que también hay un símil,
pero igualmente una diferencia cuantitativa, es que en la detención provisional se habla claramente de riesgo de fuga o de riesgo procesal. Y eso hay que evidenciarlo con elementos reales, ¿no? En la detención preliminar se habla de, como he repetido en la anterior respuesta, cierto riesgo de fuga o cierto riesgo de obstaculización. Digamos que hay una diferencia. Entonces no tengo que probar una cierta elevada probabilidad o cierta certeza de que puede fugar o de que puede obstaculizar, sino un cierto riesgo en ese sentido, ¿no? Entonces yo diría que hay una diferencia de intensidad en las exigencias de los requisitos. Y entonces, teniendo ese estándar menos intenso de rigurosidad, las razones que invoca el juez creo que están fundadas razonablemente, ¿no? Es un delito de lavado de activos cometido por determinados miembros de una organización política llamada Fuerza Popular, que habrían configurado una estructura organizada, ¿no? Es decir, lavado de activos en el contexto de un acto organizado de criminalidad. ¿Por qué lavado? Precisamente por la pregunta, ¿no? Porque según la imputación, lo que ha ocurrido es una transferencia de fondos, es decir, una entrega de dinero por parte de Odebrecht, a través de su representante legal en el Perú, Barata, a miembros importantes de Fuerza Popular. Fondos económicos, dinero, provenientes, según eso es el fiscal y según lo ha recogido el juez, fondos o dinero provenientes de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Estos fondos que han provenido del Departamento de Operaciones Estructuradas son fondos que tienen un origen ilícito delictivo. ¿Cuál sería? Esa parte no está muy sólida, pero deja entrever con meridiana claridad de que se trata de fondos provenientes de actos de corrupción. Entonces, varios de los partidos políticos en el Perú, concretamente en este caso que nos convoca, el caso de Fuerza Popular, han recibido fondos de parte de Odebrecht, concretamente de un departamento que tenía fondos o recursos económicos provenientes de actos de corrupción. Eso hace que Fuerza Popular haya recibido fondos ilícitos provenientes de actividades delictivas. Y esos fondos han sido utilizados para gastos de campaña. Por lo tanto, estaríamos ante indicios de un delito de lavado de activos. 2. Y conectado con esto, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con múltiples aportantes, ¿no?, que han sostenido que no han aportado. Digamos que, para ser más concreto, la solicitud fiscal y luego el recojo en la resolución por parte del juez describen dos grupos de múltiples personas. Un grupo de personas múltiples que aparecen como aportantes del partido en una cifra de miles de soles, 500.000 o por ahí aproximadamente, no tengo en fijo acá la cantidad, que explícitamente dicen que ellos no han hecho ningún aporte y que su firma sería falsa o se han sustituido en su nombre. Por lo tanto, primera modalidad de encubrimiento, ¿no?, porque es una forma de querer decir que estos fondos vienen de origen ilícito. Estamos ante la detención preliminar, cuyo uno de sus propósitos es que ante la obstaculización, el peligro de fuga o la obstaculización, sobre todo el obstáculo procesal, se puedan llevar a cabo algunos actos procesales que le permitan en este cortísimo tiempo completar, consolidar su recaudo de probatorio por parte de la Fiscalía.
Es decir, un colaborador eficaz más que se sume, un documento que está a punto de llegar y estamos solo a punto de certificar, que le permita consolidar un poco más su fuente de prueba. ¿Para qué? Para que culminados estos 10 días, el fiscal vea contra quién pide ahora sí una detención provisional, ¿no? Que tiene una naturaleza más, valga la redundancia, ¿no? Tiene una naturaleza más estable o permanente respecto a la detención preliminar, ¿no? Que es mucho más temporal, muchísimo más provisional, ¿no? Digamos, en estos 10 días, con estos ajustes o complementos de prueba, lo que se esperaría es que prepare, no sé si de todos los detenidos, pero por lo menos de algunos o varios de ellos, una solicitud de detención provisional que tenga un carácter mucho más estable, ¿no? Pero para ello, reitero, necesita reordenar mejor sus fuentes de prueba, ajustarlas y completarlas en estos 10 días que seguramente entiendo que para eso también habrá solicitado estas medidas de detención preliminar.